Este momento es un momento muy especial dentro de nuestro encuentro, porque vamos a tener una conexión directamente desde Italia, desde el centro del movimiento de los focolares, con Jesús Morán. Jesús Morán es el copresidente de la Obra de María, del movimiento de los focolares. Él es español y, bueno, lo van a conocer, es una persona realmente importante en todo sentido. Y le hemos pedido, tuvimos la oportunidad de verlo hace poquito tiempo, cuando vino acá a Puerto Iguazú y Foz Iguazú, en la triple frontera, que preferimos llamar triple hermandad, ¿no? De Argentina, Brasil y Paraguay. Ellos habían venido al Genfest, que se hizo en San Pablo, y vinieron con Margaret, que es la presidente del movimiento, y estuvieron, fue un encuentro hermoso, con la participación de los 3 países, y tuvimos la oportunidad de pedirle que si podía hablar un ratito, comentarnos algo de un tema que para nosotros es muy importante, y por lo tanto le pedimos, e inmediatamente dijo que sí, y con una generosidad realmente asombrosa, y hoy estamos acá. El tema concretamente que le hemos pedido era qué significa la comunión para la economía de comunión. Esta componente de la economía de comunión clave, que es la comunión, que le da la identidad a lo que estamos queriendo vivir. Y entonces le hemos pedido a Jesús Morán que nos hable un poquito, nos hable de este tema. Terminado de hacerle 2 preguntitas, si podemos, no más, porque el tiempo es limitado. Y bueno, y estamos acá. No sé si Jesús estás... Hola, Jesús. Buen día, Jesús. Buen día, buen día. Hola Jesús, buen día, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, qué alegría tenerte con nosotros. ¿Alcanzás a ver la sala, todos los amigos que te están escuchando y esperando? Ahora os veo solo a ustedes 2. Ah, no, entonces no. No, tienen que ver la sala. Ahí La vi antes. buenísimo. Ahí me dicen que en unos segunditos arrancamos porque en el YouTube todavía no se escucha bien. Así que cuando nos digan... ¿Dónde están exactamente? Mirá, Jesús, estamos en el NEA, en la provincia de Corrientes, que nos han recibido increíblemente los correntinos, pero también están los amigos del Chaco y de todo el NEA, de Misiones. Muy bien. Fantástico. Estamos físicamente en la Universidad de la Cuenca del Plata. A ver la imagen. Espere. ¿Se ve o no? No se ve. Sí. Sí. Ahí. Qué maravilla. Y después tenemos amigos de Uruguay, ¿dónde están los uruguayos? Tenemos amigos de Paraguay también, tenemos amigos en la Argentina, de distintas provincias, Sí. peruanos, por ahí también alguien de Perú y de varios lugares. Hemos ido estos días más de 150 personas desde el viernes. La verdad que estamos muy contentos de la concurrencia, de la participación. Al menos eso decimos nosotros. No sé qué opinan ustedes. Sí, nosotros estamos contentos. Nosotros 2 por lo menos. Nosotros no sé. Bueno, no sé si has escuchado la presentación.
Todavía, bueno, nos tienen que avisar si está disponible la conexión de YouTube. Este fragmento del encuentro va a ser transmitido por YouTube para todo el mundo directamente y por el canal de Economía de Comunión de Argentina. Y bueno, si está disponible, comenzamos. Y si no, por lo menos que sería lindo que nos cuentes algo de ti para de alguna manera conocerte un poquito más, ¿eh? No sé qué te parece. Estupendo. ¿Nos confirman si está el canal de YouTube? Claro que nos vaya contando. Pero bueno, comenzamos igual, Jesús, que nos cuente Sí, algo de entre casa, entre nosotros nomás, ¿eh? muy bien, muy bien. Solo va a salir, no va a salir de acá, Jesús, así que contá todo lo que quieras. Es más, te hacemos seña cuando tenés que Sí, cambiar de tema. bien, bien. Bueno, en primer lugar, estoy muy contento de participar en este encuentro que han programado. Me parece estupendo. Y bueno, ya me presentaron, soy español, pero he vivido mucho tiempo en América Latina, 27 años, 23 en el Cono Sur, de manera particular en Chile y Bolivia, y después otros 4 me moví entre México y Cuba. Y por lo tanto, me siento muy americano porque es el continente en el que más he vivido. Y por eso no dudé también en decirle enseguida que sí a Hugo cuando me invitó, porque, bueno, me siento muy solidario con todo lo que vive América Latina y de manera particular con la economía de comunión, que eh, nació en ese continente, precisamente. Nació en el continente americano, que ahora tuvo la inspiración ahí, y ahora es una de las profecías más grandiosas, ¿no? de la obra de María, aún en su pequeñez, en su precariedad. Yo pienso que tiene un gran futuro y bueno, hay que profundizarla y pienso que esto que ustedes están haciendo es una manera de ir adelante, porque no podemos dejar pasar, no podemos perder la economía de comunión de ninguna manera. Es más que necesaria en estos tiempos. Bueno, ahora soy el copresidente desde hace sí, desde el 2014. Estoy terminando el segundo mandato y bueno, espero que me manden a América Latina después de después de de terminar este periodo. Eh, bueno, ¿puedo empezar entonces? Yo digo que sí, Después se Jesús. arreglarán las... O sea, claro, sí, sí, sí. Adelante Bueno, entonces. pues voy a empezar leyéndoles un poema de Raúl Zurita. No sé si lo conocen, pienso que sí. Es un gran poeta chileno y no hace mucho, en el 2008, se publicó la edición integral de un libro suyo importantísimo eh, que se llama La vida nueva, porque la primera publicación no estaba completa. Los editores le dijeron que era muy larga, pero claro, faltaban cosas importantes que ahora el autor puso en esta nueva edición. Y les leo un poema precioso que a mi modo de ver está impregnado de justamente el tema de que estamos hablando, la comunión. Es un lenguaje poético, por lo tanto no es aferrable inmediatamente, pero no importa, no importa. Dice así: y amado, todo lo que vive y vive en ti, en mí, en nosotros, en la cruz del sur de tu llegada, arriba del Pacífico tendido con el Atlántico, arriba de los cruzados Apalaches, arriba de las largas playas de Chile,
subían cruzándose los países, y eran infinidades de rostros fundiéndose en las alturas, allá donde todos los mundos se ven, y en el desgarrado horizonte humano el que se mira. Así iban convergiendo entonces los ríos en el centro del cielo, arrastrando los cauces que las sedientas tierras les tendían, izándoselos hasta el encuentro donde todos los hombres se cruzan y son infinitos ríos cruzándose. En el mar final, donde nuestras caras volviendo a nacer, levantan el vuelo de sus ojos como islas que la visión de las estrellas iban rodeando hasta mostrarnos nuestra propia cara cuajada de olas emergiendo entre las rompientes. Cuando las rompientes de los océanos se cruzaron con las olas de las cordilleras y éstas con el cielo y el universo entero, cruzado trazó el torrente de los nuevos hombres que volvían cantando de sus emigraciones. Fue la cruz del sur iluminando tu cara. Cantan y cantan los ríos que se aman en el centro del cielo, coreándonos la llegada. Bueno, aquí Zurita habla de esta convergencia de los pueblos, de nuestras caras, de nuestros rostros, de los que hemos pasado la vida emigrando y que vamos hacia una patria común, porque todos anhelamos la comunión. Para Zurita, los ríos, en muchas partes, es una metáfora de los pueblos. Y continuamente en La Vida Nueva, este libro, él habla de los ríos que se aman. Bien, tengámoslo como punto de partida de esta breve conversación. ¿Qué significa comunión para la economía de comunión? El significado de comunión se desprende directamente del carisma de la unidad de Chiara Lubich, en este contexto, quiero decir, de la economía de comunión, porque el concepto evidentemente es más amplio, que es Chiara Lubich la inspiradora de la economía de comunión. Por lo tanto, tiene una raíz espiritual y teológica. De hecho, Chiara siempre pensó que la comunión que debemos actuar a nivel humano debe reflejar de alguna manera la comunión divina. De esta espiritualidad se ha hablado mucho y últimamente también en el sínodo que está viviendo la Iglesia Católica se habla de esto. Para no perder del todo el fundamento teológico, les leo solo un párrafo de un documento de la Comisión Teológica Internacional donde relaciona la espiritualidad de comunión con la Trinidad y con la sinodalidad. Dice, la Iglesia, llamada pueblo reunido por la Trinidad como pueblo de Dios, está habilitada para orientar su camino en la misión hacia el Padre por medio del Hijo en el Espíritu Santo. De esta manera, la Iglesia participa en Cristo Jesús y mediante el Espíritu Santo en la vida de comunión de la Santísima Trinidad, atención a esto, destinada a abrazar toda la humanidad. O sea, no es para ella solo. En el don y en el compromiso de la comunión se encuentran la fuente y la forma y el objetivo de la sinodalidad, en cuanto que expresa el específico modus vivendi y operandi del pueblo de Dios en la participación responsable y ordenada de todos sus miembros en el discernimiento y puesta en práctica de los caminos de su misión. En efecto, en el ejercicio de la sinodalidad se concretiza la vocación de la persona humana a vivir la comunión, la vocación de la persona humana a vivir la comunión, que se realiza mediante el don sincero de sí en unión con Dios y en unidad con los hermanos y hermanas. Va a ser el único apunte teológico de toda esta charla, pero es importante tenerlo presente porque para Chiara era así.
Es decir, cuando hablamos de comunión, queremos reflejarnos en la comunión por excelencia, que es la que viven las personas de la Santísima Trinidad. En otro número habla también de cómo la comunión, pero no lo leo para no alargarme, la comunión informa todas las dimensiones del humano. Segundo punto, el significado de la comunión, que tiene esta raíz teológica, se desprende de la dimensión social del hombre. Y sobre todo es esta perspectiva la que yo tomo. Pongo una premisa, yo no voy a hablar mucho de economía, porque los expertos son ustedes. Yo les diría que después saquen las consecuencias de lo que yo digo, pero no las voy a sacar yo. Entonces, hagamos algunas consideraciones sobre este significado de la comunión que se desprende de la dimensión social del hombre. La persona, es lo primero que hay que decir, es una realidad intrínsecamente vertida hacia los demás. Esta versión concreta comienza siendo de carácter genético, o sea, todos nacemos de alguien y muchos generamos otros alguien. El recién nacido se va cohominizando con los demás. ¿Dónde? En un mundo humano que ya existe. Y va descubriendo en ese mundo humano a los otros. Primero los descubre como míos, el niño. El niño piensa que su mamá es suya, que su papá es suyo. Después los descubre como otros yo. Descubre que otro niño, por ejemplo, es muy bonito ver esto cuando un niño encuentra a otro niño, por ahí por los 2 años, descubre que hay otros que son como yo. Y finalmente, en un tercer paso, descubre en el mundo a los otros como otros que yo, no como otros como yo, sino como otros que yo, distintos de mí. Es en este momento cuando de manera estricta comienza la convivencia. Antes de eso no hay verdadera convivencia. Mientras los demás son míos o son como yo, no hay todavía convivencia. Cuando los otros son otros que yo, empieza la convivencia. Pero ¿en qué consiste convivir? Convivir no es colaboración, no es la constitución de un estatuto, es decir, no es pertenecer a una institución, un país, una nación, una familia. No es estar sometido a la presión social. Algo de esto es convivir, por supuesto, convivir es algo de esto, pero fundamentalmente convivir es formar cuerpo con los demás. Esto es realmente convivir. Y en el cuerpo social que formamos a través de la convivencia, distinguimos varias funciones. Una función organizadora, una función solidaria y una función de pura actualidad. Me explico brevísimamente. En el cuerpo social funcionamos como un organismo físico. Hay quien hace una cosa, quien hace otra. Es verdad. Una función solidaria quiere decir que en el cuerpo social yo tomo las palabras en el sentido etimológico. Función solidaria quiere decir esa función que da solidez a nuestra convivencia, es decir, donde no hay vulnerabilidades o tratamos de corregirlas, ¿no? Por lo tanto, en el cuerpo social distinguimos una función organizadora, somos un organismo, una función solidaria, somos un cuerpo sólido o tratamos de serlo, y una función de pura actualidad, es decir, el cuerpo social existe, está,
es actual en un territorio, en una nación. Bien. Dentro del cuerpo social se puede convivir de dos maneras. Esto es importante porque es aquí donde nos va a salir por primera vez la palabra comunión. Se puede vivir en el cuerpo social de manera impersonal, que es una impersonalidad de carácter funcional. Nosotros hacemos muchísimas cosas en el cuerpo social que son de carácter impersonal. Desde que salimos por la mañana al trabajo, tomamos el autobús y vamos de un sitio a otro, ejecutamos muchísimas acciones que son de carácter impersonal. Esto hace parte de la convivencia. Si no hubiera esto, no funcionaríamos. Esto es lo que llamamos, de forma restringida, sociedad. Por lo tanto, dentro del cuerpo social vivimos en sociedad, de forma impersonal. Digo sociedad en sentido restringido porque la sociedad podría comprender lo que voy a decir enseguida. Además de esta forma impersonal de convivir con los demás, se puede también convivir de una manera personal, no impersonal, que es la forma suprema de la convivencia. Y a esta forma personal de convivir es a lo que llamamos comunión. Es decir, la comunión se da cuando nos encontramos entre personas, no solo en sociedad, sino entre personas. Perdón que aquí me dicen. Bien. En la comunión convivimos con los demás no en tanto que otros, sino en tanto que personas. La comunión, por lo tanto, es algo más, mucho más que sociedad. Fijaos, por ejemplo, una cosa muy característica de esto, un ejemplo muy claro, son las sociedades anónimas, que existen por todos lados. Justamente está perfectamente, el dicho es perfecto, la dicción es perfecta. Sociedad anónima, porque efectivamente en una sociedad anónima se convive, se convive impersonalmente. La sociedad se mueve, aquí introduzco un nuevo concepto, en el marco de la unión. Efectivamente, en una sociedad anónima estamos unidos. La comunión, en cambio, se mueve en el marco de la unidad, que es un paso más allá de la unión. Fijaos, una de las tragedias de nuestro tiempo es el fracaso de las uniones. La Unión Europea está en crisis. Los Estados Unidos están en crisis. O sea, muchísimas formas de unión han precipitado hacia una crisis porque en realidad aspiran a algo más que no logran porque no tienen las claves para realizarlo. Una característica fundamental de la comunión es la insustituibilidad de cada uno. Cuando hay comunión personal, cada uno es insustituible y no puede ser intercambiable, cosa que no sucede a nivel social, simplemente en las sociedades. En una sociedad anónima yo puedo cambiar un miembro por otro y la sociedad no cambia. En cambio, si no se respeta este principio de insustituibilidad de cada uno en el ámbito de la unidad y de la comunión personal, la comunión personal se rompe. Si para el hombre, por su propia estructura, le es fundamental tener un cuerpo social, vivir en un cuerpo social, no le es menos esencial
tener un cuerpo social en el cual pueda vivir la comunión interpersonal. En esto no se repara mucho. Por ejemplo, la sociología, desde sus inicios en el siglo pasado, un poco más atrás, con Comte, Durkheim, Tarde, no le puso mucho atención a la comunión personal. Normalmente nos ha descrito perfectamente la sociedad, pero no la comunión. Nosotros estamos haciendo un intento de cambiar esto, por ejemplo, con Social One, con esto que llamamos nosotros la inundación. Pero la sociología ha estado bastante ciega a esta dimensión. Se ha dedicado sobre todo a la otra y, de hecho, los estudios sociológicos se centran en las cuestiones sociales en el sentido que acabo de decir. Todo esto, que es muy sencillo, como ven, aparentemente, plantea el tema de la refluencia que ese cuerpo social tiene sobre las personas. O sea, ¿qué es lo que ocurre con nosotros, que vivimos buena parte de nuestra vida en una funcionalidad impersonal y alguna que otra parte de nuestra vida en la comunión personal? Aquí hay una afirmación central, ¿no? Estoy siempre profundizando lo mismo. El hombre, la mujer, la persona humana, no solo soporta la sociedad o está arrastrado por ella. El hombre está determinado por la sociedad. Pero atención, ¿en qué sentido? Está determinado por la sociedad de suyo. Es decir, esto es una expresión que existe solo en castellano, pero que es magnífica. De suyo. Yo estoy determinado por mi convivencia en el cuerpo social. De suyo. No tengo que hacer nada para estarlo. En segundo lugar, estoy determinado por la sociedad desde dentro. No es algo superficial, desde dentro. Y lo más importante, tercero, yo estoy determinado por la sociedad por un hábito que tengo de alteridad. Es decir, por eso que decía al principio de que estoy vertido hacia los demás. Por lo tanto, tomar cuerpo social es pura y simplemente dar carácter actual a la alteridad que me sale de dentro respecto de los demás. El cuerpo social se forma así. Doy actualidad, es decir, está presente esa cosa, dándole actualidad a la alteridad que me sale con respecto a los demás desde adentro. Eso es lo que los filósofos llaman el hábito, la habitud. La habitud de la alteridad es lo que constituye el cuerpo social. Que después lo practiquemos o no lo practiquemos es otra cosa. La persona, por lo tanto, la persona es constitutivamente individual y social. No es que, por ejemplo, un error que hace la sociología, pero no solo la sociología, también otras ciencias, es pensar que primero somos individuos y después nos ponemos en sociedad. No, no. Lo social es principio, no resultado. Nos sale de adentro, de suyo. Somos seres sociales. Fijaos bien esta idea. Lo social es principio, no resultado. Por lo tanto, la comunión personal es la forma de socialidad propia de un ser no impersonal, sino formalmente personal. Todo esto nace de nosotros. A esto es a lo que llamamos comunalidad. Son palabras que se usan poco
pero es que son precisas. A esto de lo que estoy hablando, a esta comunión personal, que es la forma de socialidad propio de las personas, es a lo que llamamos comunalidad, es decir, ser en común. Es decir, mi ser es un ser en común con los otros. Fíjense, no se trata de tener algo en común con los demás. Por ejemplo, tengo en común con los demás el barrio. Tengo en común con los demás no sé, el autobús que pertenece a la sociedad. Es tener, en cambio, en su mismo modo de ser, una dimensión que es formalmente común con los demás. Es decir, hay algo en mí que es formalmente común con los demás, aunque no saliera de casa. Una monja de clausura vive la comunalidad perfectamente, un eremita también. Por lo tanto, el ser mismo del hombre es formalmente comunión y al mismo tiempo es él mismo. Y aquí no hay contradicción. ¿Por qué? Porque el hombre es, por ser persona, una realidad abierta. Otro concepto, la apertura. Mi ser está abierto en alteridad. La versión que yo tengo hacia los demás es de una apertura a otra apertura. Es decir, cuando yo hago comunión personal, me encuentro con alguien que es también un ser abierto a mí. Este fue, por ejemplo, el error de Hegel. El error de Hegel, cuando hablaba del espíritu absoluto, del espíritu objetivo, es que por un lado no entendió que no concibió el espíritu como persona, en primer lugar, y lo objetivo. Pero es que además lo concibió cerrado, no abierto. Era un sujeto racional cerrado. Marx, siguiendo a Hegel, enfatizó la dimensión social, pero con las categorías de Hegel. Y de ahí nace el comunismo. Es decir, el comunismo es un cuerpo social donde no hay comunión personal. Hay funcionalidad social, pero no hay comunión personal, porque para Marx, que funcionaba con las categorías de Hegel, no había esa apertura. Sin embargo, fue importante el paso de Marx, porque en Hegel era todo idealizado. Marx dijo, no, el hombre tiene una dimensión social, pero la concibió, como digo, con las categorías hegelianas. Por lo tanto, otro paso más, es importante esto de la apertura. Yo estoy abierto como ser humano al todo de la realidad, que llega hasta Dios. Aquello a lo que estoy abierto, que es lo absoluto, está compartido con los demás. Pero fijaos, si yo como ser humano estoy abierto a todo, a lo absoluto, y, y por eso, y eso lo comparto con los demás, ¿cómo no voy a compartir todo lo que no es absoluto? Por ejemplo, mis bienes, mis riquezas, todo lo que soy. Si estoy hecho así, repito, y aquello a lo que estoy abierto es a lo absoluto, que lo comparto con los otros, ¿cómo no voy a compartir todo lo que es menos que absoluto? En la medida en que eso pertenece, o sea, lo que yo comparto al mundo mismo de mi apertura, ahí están los demás, en una u otra forma, incluidos en mi mismo modo de apertura. O sea, no hay nada mío, realmente mío, que no esté desde mí compartido. Esto es ser persona. Ahí entienden cómo
verdaderamente se necesita una formación a ser personas enorme para poder cambiar las cosas. Hay que hacer un ejercicio de personalización de nuestra vida si queremos cambiar realmente las cosas. Por lo tanto, como digo, no hay contradicción entre ser nosotros mismos y compartirlo todo con los demás, porque eso nos nace desde adentro. La comunalidad consiste en ser absolutamente mío justo porque soy comunalmente mío, y ser comunalmente mío precisa y formalmente porque estoy intrínsecamente abierto a los demás. Aquí, como verán, es la única vez que yo entro un poco en las cuestiones económicas. Hay una superación total de la dicotomía entre liberalismo y comunismo. ¿Cuál es el problema del liberalismo? El liberalismo es ciego a lo social. No entiende la comunión personal. Para el liberalismo nosotros somos individuos, no personas. ¿Qué es lo que pasa con el comunismo? Lo mismo. Es ciego a lo personal. Lo social se objetiva. En definitiva, liberalismo y comunismo son ciegos a la comunión. Por eso que Chiara siempre decía, la economía de comunión no es ni liberalismo ni comunismo, pero rescata de uno y del otro algún que otro énfasis. Del liberalismo, el énfasis en el individuo, porque efectivamente acabo de decir que la comunalidad consiste en ser absolutamente mío, pero sigo, justo porque soy comunalmente mío. Y del comunismo, su tendencia a lo social, su pretensión de lo social. Esto es fundamental. Esto que acabo de decirles para mí es el fundamento antropológico de la economía de comunión. Fijaos, el siglo XX ha estado definido por algunos autores como el paso del yo al nosotros. Y a 360 grados. ¿Por qué? Sobre todo en Europa. Porque se vivieron dos guerras mundiales. Y en esas dos guerras mundiales se experimentó el fracaso del yo. Justamente una guerra mundial es el fracaso del yo incapaz de construir un nosotros. Por eso que a nivel filosófico, a nivel teológico, a nivel científico, a nivel literario, incluso a nivel artístico, empezó una profusión de elaboraciones que intentaban dar este paso del yo al nosotros. Incluso un autor que puede ser considerado tremendamente individualista como Heidegger habla en su gran libro Ser y Tiempo de la coexistencia del ser humano. Y bien, justamente ahí, en ese contexto mundial, nace el carisma de la unidad. Justamente ahí. Y el carisma de la unidad en ese contexto de búsqueda apasionada y trágica de la comunión sin lograrla, el carisma de la unidad aporta un elemento esencial que no tenemos el tiempo de profundizar, pero que es fundamental para los que conocen la espiritualidad de la unidad, que es Jesús abandonado. Jesús abandonado es la clave para pasar realmente del yo al nosotros. Es decir, para construir un cuerpo social presidido por la comunión personal. Ahí está el proyecto de la economía de comunión. La economía de comunión, a mi modo de ver, es la única forma de economía que podemos llamar formalmente personal o interpersonal. Es decir, la única que respeta la dimensión social del hombre, su comunalidad.
Por eso es tan revolucionaria y por eso cuesta tanto encarnarla, porque en realidad nos pilla impreparados, nos pilla impreparados. Es un cambio epocal, es un cambio epocal. La espiritualidad de comunión, no la economía de comunión, la espiritualidad de comunión prepara a los diversos actores a encarnar en el mundo económico su ser comunional, su comunalidad. Porque sin hombres nuevos no hay economía nueva. Sin personas que no tengan claro esto que les acabo de decir y que lo vivan, no podrá haber economía de comunión. No se dará el salto a un cuerpo social presidido por la comunión. Esto, a mi modo de ver, es el fundamento de la economía comunal, el fundamento antropológico. Después que se encarne como se ha encarnado con los 3/3, eso son técnicas que pueden cambiar. Hay muchas maneras de encarnar esta forma de economía. Lo importante es que exista la comunión personal. Por eso es que a veces yo digo, a veces en los ámbitos de comunidad y comunión hay mucha preocupación técnica, cuando en realidad no estaría mal un poco más de preocupación antropológica. Porque fijaos, yo he dicho cosas así como la insustituibilidad de cada persona en la comunión personal. ¿Qué significa eso para un empresario que tiene 100 obreros? Que cada uno, si quiere construir una empresa de economía de comunión, cada uno es insustituible. Entonces, ¿qué hace cuando lo tiene que despedir? ¿Cómo redefine la empresa cuando las cosas van mal? Pero sobre todo, ¿cómo son las relaciones diarias? ¿Comprenden la cantidad de consecuencias que esto tiene, no? Entonces, bueno, a veces es más fácil buscar atajos y decir, bueno, la comunión personal es imposible. En economía, al menos tratemos de que esto funcione como cuerpo social, pero eso no es suficiente. Evidentemente, no podemos esperarnos que esto cambie de la noche a la mañana, pero alguien tiene que empezar. Como dice Papa Francisco, tenemos que iniciar procesos. Auguri y gracias. Gracias, Jesús. ¿Tenés un ratito muy chiquito para por lo menos dos preguntas Por supuesto. de la gente? ¿Sí? Bueno, a ver. Espero no haber sido difícil. No, 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 al contrario. Bueno, a ver, no, me parece que técnicamente tiene que venir por acá por las cámaras, me parece, ¿no? ¿O la están tomando bien? Ahí, perfecto. ¿Dónde estaba? Ahí está. Ahí está. ¿Ves, Jesús? Sí. Sí. Buenos días, Jesús. Buenos días, soy Cecilia. ¿Cómo estás? Hola, Cecilia, muy bien. Quisiera hacerte una pregunta, pero al mismo tiempo una reflexión. Sí. Y justamente lo hago por tu amor a América Latina y por el amor a nuestros hermanos aquí. Esta comunión que vos nos propones, esta comunión en la esencia antropológica, en América Latina tiene una dimensión que creo que nos da una oportunidad extraordinaria y que nos abre camino para encarnar la economía de comunión, y no por nada pensaba justamente lo que habías dicho
de que es aquí que nació la economía de comunión, que Chiara la pensó Sí, desde América Latina. Porque sí, aquí, y me voy a permitir hablar de un filósofo, pero para dialogar contigo, que es Roberto Kusch. Él dice, sí, el pensar latinoamericano es un pensar situado. sí, Y quizás es una gran oportunidad para la economía de comunión y para por la supuesto. comunión misma, descubrir que la situación, que el espacio, y para nosotros el espacio no es solamente una categoría como de Newton, sino que es una categoría humana. Humana. Nosotros Sí, estamos en un espacio de gente que sufre. sí, Nosotros estamos en un espacio que tiene historia y tiene rostros. Y esta sí, dimensión nos ayuda muchísimo a salir de esa dimensión abstracta de pensar la comunión, porque exacto. ya nos encontramos en el sufrimiento humano abiertos al otro. Entonces, yo creo que por eso Chiara pudo animarse a decir, pensemos una economía que tome el dolor para incluirlo dentro de la vida económica. Que quizás quienes pensaron la economía lejos del hombre, lejos del hermano, porque lejos de la tierra, nosotros aquí, con la alegría de haber estado ayer mirando y conociendo las bellezas de nuestro territorio correntino, Sí, pero también con todos los dolores de las experiencias que nos hemos compartido en este tiempo, sí, creo que la comunión tiene un privilegio cuando empieza a sentirse desde el dolor del hermano. Quizás sí, el camino antropológico no es tanto una teoría desde el individuo, cuanto un encuentro con el rostro. Porque para nosotros el territorio, para nosotros el ser humano desde Latinoamérica es un ser con rostro y con tierra. Y sí. a veces sin rostro y sin tierra, porque nos lo han arrebatado. Y por lo tanto con un motivo importantísimo para vivir la economía de comunión. ¿Te parece? Fantástico. Justamente les recomendaría para profundizar en esto mismo, porque también justo por esto quizá sean los poetas latinoamericanos los que mejor han sabido expresar esto que tú dices, ¿no? Yo les recomiendo de leer este libro, La vida nueva, porque esos ríos que se aman y que se entrecruzan, según Zurita, están llenos de dolor. Ahí están todos los asesinatos, toda la corrupción, está toda la, están los desaparecidos, están, por ejemplo, leo este, ¿no? Este poema, y el corazón se me rompía, empezaron a teñirse de sangre los ríos, y el corazón se nos rompía. Desde nuestros vientres los hijos nacían ya conociendo el sentimiento del odio. Nosotros nos heríamos los pechos de pena, y los cadáveres nos clamaban. Ya se alistan nuestros muertos para intentar el descanso en otras tierras. Bellísimo, ¿no? Evidentemente, por eso decía de la clave de Jesús abandonado, que es fundamental, que es fundamental para empezar. Y como dices tú, eh, es el clamor de la dignidad humana, ¿no? Que ese clamor que se experimenta cuando no está, cuando un hombre no vive una vida digna. Puede ser el primer arranque para la comunión personal, para salir precisamente de esa convivencia impersonal. Yo creo que, por eso les decía que ustedes tienen que sacar las consecuencias de lo que yo he dicho. Eh, América Latina tiene esa vocación también por todo lo que ha sufrido y por todos los errores que ha cometido a nivel político, a nivel... porque muchas veces
como lo sabéis, lo sabéis perfectamente, ha buscado en otras partes las soluciones. Ha buscado las soluciones en el liberalismo que se construía en las universidades norteamericanas. Ha buscado las soluciones también en el comunismo que también venía de Europa. Y ninguna de estas ha logrado tocar la fibra. Una cosa, por ejemplo, que yo veo que es en el lenguaje coloquial, que a mí me impresiona mucho de América Latina, es que es muy normal en América Latina, cuando te encuentras con alguien, decirle, oye hermano, eso no ocurre en ninguna parte del mundo. Y ese oye hermano es ya una forma de decirle al otro, tú no me eres indiferente. Por lo tanto, o sea, la categoría de hermano cabe solo en la comunión personal. Por eso es que yo lo que digo es que la economía de comunión nació en América Latina por alguna razón y es en América Latina donde quizá tenga que encontrar su expresión más genuina. Gracias, Cecilia. Nada más. Gracias, realmente. Bueno, hola Jesús. Hola, Eh, ¿Qué tal? Mi nombre es Gisela. Primero Gisela, gracias. agradecerte. ¿Qué tal? Primero Muy bien. agradecerte por todo lo compartido. Es mi primer encuentro de comunión. Es la primera vez que vengo, así que también aprovecho a agradecer a todos y a todas acá porque estoy muy, muy contenta. Y bueno, y aprovechar también a pedirte consejos o bueno, lo que quieras compartir a organizaciones sociales. Ujú. Cómo vivir, cómo practicar, ¿no? Cómo lograr la economía de comunión desde las organizaciones sociales. Sí, es una buena pregunta, porque ahora en el último viaje que estuve ahí en Brasil nos encontramos, hubo un encuentro de una plataforma que se llama Uniredes, donde había muchas organizaciones sociales. Yo creo que las organizaciones sociales tienen un rol fundamental en esto que estamos diciendo, en el sentido que son creadoras de comunión personal. Es decir, crean el humus donde después pueden nacer empresas también de economía de comunión. Uno diría, las organizaciones sociales no son estrictamente economía de comunión. Puede ser, yo no sabría decir si sí o no, pero está claro que es ahí donde se practica la comunión personal. Un poco lo que decía Cecilia, porque ellos van al encuentro del dolor ajeno, y es ahí donde se practica la proximidad. Y por lo tanto, eso es fundamental para cualquier otra realización en cualquier otro orden. Por lo tanto, yo veo, porque, bueno, como ustedes saben, para ser empresario de economía de comunión, aparte de tener una fuerte espiritualidad de comunión y una sensibilidad particular al sufrimiento, se necesitan competencias específicas y eso no cualquiera las trae. En las organizaciones sociales, donde también se necesitan competencias específicas, el espectro es más amplio, el mundo es más amplio, podemos colaborar todos. Yo llego mañana a Argentina y puedo ir a una organización social y al día siguiente ponerme a hacer algo. Es más difícil si yo tengo que emprender un negocio o algo, entrar en una empresa de economía de comunión. Necesito algún tipo de expertise, algún tipo de... Por lo tanto, es fundamental. Y esa también es una característica de América Latina, la cantidad de organizaciones sociales. Ustedes saben que el Papa las ama mucho y las encuentra, las encuentra. Eh, pero es fundamental todo lo otro. Es decir,
Las organizaciones sociales son fundamentales porque crean comunión, porque son laboratorios de comunión, pero se necesitan las empresas y se necesita la política de comunión. Solo juntando estas dimensiones realmente podemos encontrar transformaciones. Si no, solo no. O sea, las organizaciones sociales solas no pueden. eh, no pueden lograr transformaciones de larga duración. Pero sin ellas no lo hará tampoco la economía sola, no lo hará la política sola. Por eso se requiere un gran concierto social. Es decir, crear este cuerpo social, ampliarlo, este cuerpo social presidido por la comunalidad, ampliarlo y no dejar escapar nada. Por ejemplo, también todas las formas de economía informal que existen en América Latina, todas las formas de solidaridad, todo eso es importante. Por lo tanto, veo que han entendido bien lo que yo les quería decir, que yo les daba un panorama de lo que es verdaderamente la comunión, de lo que es realmente la comunión, desde el punto de vista teórico, obviamente, pero bueno, está porque he hablado de la espiritualidad de comunión que prepara a los diversos actores, en fin. eh, Todo esto requiere una conversión personal, por lo tanto, después es algo muy concreto. Pero después hay que aplicarlo a las distintas realidades. Como decía Cecilia, yo estoy muy de acuerdo, el pensar sudamericano, que es un pensar situado, es aquel que te permite superar la impersonalidad y la abstracción. En fin, habría mucho más que decir, pero ustedes han estado ahí y seguirán trabajando, aunque hoy están terminando, pero en otros días, en otros encuentros, yo les deseo lo mejor. Cuenten con mi apoyo, con mi oración y un aprecio enorme por todo lo que hacen, por todo lo que hacen en los distintos ámbitos. Gracias. Muchas gracias, Jesús, por ponerle contenido a la palabra comunión. La verdad que ha sido Sí, muy claro. Acá los rostros de la sala demuestran eso, han tomado nota, así que seguiremos profundizando en este contenido. Te agradecemos mucho, gracias por este tiempo y saludos. Un abrazo grande y te un tomamos abrazo la palabra grandísimo. de que cuando vuelvas sea para nuestra Latinoamérica. Te estaremos esperando. Bueno, gracias. Chao, chao. Chao Un Jesús, abrazo. gracias. Chao, chao. Gracias a todos los que nos siguieron por YouTube también, estuvieron ahí atentos, así que también gracias a ellos. Bueno, ¿cómo seguimos, Andy? Gracias a todos por la atención, por todo. Realmente ha sido un momento hermoso.